Soy el padre Gabriel, y durante más de 20 años he dedicado mi vida al sacerdocio. Nunca fui un hombre que buscara señales o revelaciones divinas extraordinarias. Mi fe siempre fue práctica, fundamentada en la rutina de la Iglesia, en los sacramentos y en mi compromiso con mi comunidad. Creía que servir era suficiente, que estar presente y aconsejar a los fieles era mi mayor deber. Pero con el tiempo, algo empezó a inquietarme. No podía explicar exactamente qué, pero una sensación de vacío crecía dentro de mí, como si, a pesar de todo, algo esencial se me escapara. Mi ministerio siempre se había caracterizado por la escucha. Conocía los rostros que se sentaban en los bancos de la iglesia, sabía de los pecados que atormentaban los corazones y veía la angustia disfrazada en las sonrisas. Pero, aún con tanta cercanía, empecé a sentir que mis palabras ya no tenían el mismo impacto. La gente oía, pero parecía no importarle. Su fe, al igual que la mía, parecía haberse convertido en una formalidad. Algo en mi interior me decía que debía preocuparme por ello, pero en lugar de actuar, simplemente seguía la rutina, creyendo que estaba haciendo lo suficiente. Aquella mañana todo parecía como de costumbre. La luz del sol se filtraba suavemente a través de los vitrales y el aroma del incienso aún flotaba en el aire por la misa anterior. Estaba en la sacristía, vistiendo la estola y preparando la liturgia del día. Hice una breve oración pidiendo a Dios que me diera las palabras correctas para tocar los corazones de las personas. Pero en ese momento una duda atravesó mi mente como un relámpago. ¿Sigo cumpliendo mi llamado de la manera en que debería? Traté de apartar ese pensamiento, pero persistió, trayendo consigo una inquietud que no comprendía. Entonces sentí un apretón en el pecho. Al principio fue solo una molestia leve, como un cansancio repentino, pero en pocos segundos se convirtió en una presión abrumadora, como si algo invisible me estuviera apretando con fuerza. Mi respiración se volvió entrecortada, mis manos temblaban y un sudor frío recorría mi frente. Traté de apoyarme en la mesa de la sacristía, pero mis fuerzas se desvanecían rápidamente. El miedo se apoderó de mí. Mi corazón latía descompasadamente y lo único que pude pensar fue: así es como termina. Aquí, solo. Mi cuerpo cedió y caí al suelo. Lo último que vi fueron mis manos, esas mismas manos que tantas veces sostuvieron el cáliz de la Eucaristía, que bendijeron a los fieles y ofrecieron consuelo a los necesitados. Ahora estaban débiles y sin vida. Luego, todo se oscureció. No hubo tiempo para despedidas, ni para un último pensamiento consciente, solo un silencio absoluto. Pero lo que vino después no fue el fin. Fue solo el comienzo de algo que lo cambiaría todo. No puedo decir cuánto tiempo pasó desde que perdí el conocimiento. No había sensación de tiempo ni ninguna noción de estar vivo o muerto. Todo a mi alrededor era un vacío absoluto, una oscuridad silenciosa y pesada que, curiosamente, no me causaba miedo. Era como si estuviera suspendido entre dos mundos, sin dolor, sin prisa, simplemente existiendo. Por un momento pensé que aquello era el fin, que mi camino había terminado allí. Pero entonces algo cambió. Una luz suave comenzó a formarse a mi alrededor, pero no era como ninguna otra luz que hubiera visto. No era fría ni deslumbrante, sino algo vivo, palpitante, cargado de una paz que las palabras no pueden describir. Poco a poco, me invadió una sensación de ligereza, como si todo el peso de mi cuerpo y mis preocupaciones hubiera desaparecido. Y fue en ese momento que me di cuenta de que ya no estaba en la sacristía, ni en ningún lugar que pudiera reconocer. Había cruzado a algo más allá de lo que cualquier ser humano puede comprender. El silencio absoluto fue roto por una presencia que, al principio, no vi, sino que sentí. Era como un calor suave que me envolvía por completo, trayendo consigo la certeza indudable de que no estaba solo. No era un sueño,
no era una alucinación. Aquello era real de una manera que nada más en mi vida lo había sido. Mis sentidos estaban agudizados, pero no como en el mundo físico. No necesitaba ojos para ver, ni oídos para oír. Era como si todo se comprendiera de una forma que antes me era imposible. Entonces, ante mí, apareció una figura. Al principio era solo una silueta, envuelta en aquella luz indescriptible. Pero a medida que mi percepción se ajustaba, supe de inmediato quién era. No necesitaba pruebas. No era necesario que él dijera nada. Mi corazón lo reconoció incluso antes de que mi mente pudiera reaccionar. Era Cristo. Pero no como en las imágenes con las que crecí viendo en los altares, ni como los artistas lo retrataban. Era a la vez grandioso y sencillo, imponente y acogedor. Su mirada era profunda, atravesaba todo lo que yo era, y en ese instante comprendí que ante él no tenía nada que ocultar. No hubo palabras, pero no eran necesarias. Él me miraba con una expresión que me desgarró por dentro. No había ira, no había condena, sino una tristeza inmensa, un dolor silencioso que parecía ser mucho mayor que cualquier sufrimiento humano. Y entonces, sin necesidad de gestos o palabras, él me mostró algo que cambiaría mi vida para siempre. Lo que vi a continuación fue la verdadera razón por la que me habían llevado hasta allí. De repente, la luz a mi alrededor comenzó a transformarse y me invadió una nueva sensación, como si me estuvieran llevando a otro lugar sin mover ni un músculo. Cristo seguía estando ante mí, pero ahora mi mirada se dirigía más allá de él, y entonces vi. Era como si estuviera observando el mundo desde un ángulo imposible, como si estuviera por encima de todo, viendo no solo las acciones de las personas, sino lo que había en su interior. Vi a toda la humanidad ante mis ojos, y lo que vi me hizo sentir un peso aplastante en el pecho. Las ciudades estaban llenas, las calles atestadas, pero había algo terriblemente mal. La gente caminaba apresurada, absorta en sus rutinas, inmersa en sus propios mundos. Pero sus rostros no reflejaban alegría. Había una ausencia de algo esencial, un vacío profundo que muchos intentaban llenar con distracciones, dinero, placer y reconocimiento. Las iglesias estaban vacías, mientras que los templos del consumo y el entretenimiento estaban repletos. Dios no había sido rechazado directamente, pero había sido olvidado, sustituido por aquello que ofrecía una satisfacción momentánea. Lo que más me impactó, sin embargo, fue ver a aquellos que aún creían, pero que estaban dormidos. Eran personas que se consideraban religiosas, pero vivían una fe tibia, sin profundidad, sin verdadera entrega. Rezaban por costumbre, pero sus corazones estaban distantes. Muchos se creían buenos simplemente porque no hacían daño a nadie, sin darse cuenta de que la falta de compromiso con Dios también los alejaba de Él. Fue esa indiferencia, esa ceguera espiritual, la que causaba el mayor dolor en Cristo. Pude sentirlo a mi lado, y la tristeza en su mirada decía más que cualquier palabra, pero había algo más. En medio de toda esa frialdad, también vi a quienes buscaban. Personas perdidas, heridas, cansadas de una vida vacía. Vi a jóvenes sumidos en la desesperación, familias destruidas por el orgullo y el egoísmo, personas que intentaban llenar el vacío con vicios y placeres que nunca eran suficientes. Pero en el fondo de sus corazones había una chispa, una necesidad de algo mayor. Comprendí en ese momento que esas eran las almas que aún podían ser despertadas, aquellas que estaban al borde del abismo, pero que aún podían ser rescatadas. La visión me aplastó por dentro. Todo tenía sentido ahora. Mi ministerio, toda mi vida como sacerdote, todo lo que creía hacer bien, parecía pequeño ante lo que Cristo quería de mí. La fe que enseñaba necesitaba ser viva, urgente, verdadera. Pero antes de que pudiera reaccionar, algo me jaló de vuelta.
Sentí como si me arrancaran de aquel lugar, como si un hilo invisible me estuviera tirando de regreso a mi cuerpo. Todo a mi alrededor comenzó a desvanecerse y luego llegó el dolor. Un dolor intenso, asfixiante, y luego de repente mis ojos se abrieron. Volver a mi cuerpo fue como ser arrojado a una prisión estrecha y asfixiante. El primer impacto fue el dolor en el pecho, un peso aplastante que me hizo jadear desesperadamente en busca de aire. Mi cuerpo estaba frío, mi cabeza daba vueltas y todo a mi alrededor parecía distante e irreal. Oí voces confusas, máquinas pitando, alguien llamando mi nombre. Me encontraba acostado en una cama de hospital, rodeado de médicos y enfermeros. Me tomó unos segundos comprender lo sucedido, pero mientras ellos hablaban de un milagro y de una recuperación inexplicable, yo sabía que la verdadera razón de mi regreso era mucho mayor de lo que la medicina podía explicar. Los días siguientes fueron de recuperación física, pero dentro de mí algo ardía como una llama imposible de apagar. Ya no era el mismo. Lo que vi, lo que sentí, quedó grabado en mí de forma irreversible. La tristeza en la mirada de Cristo, la indiferencia de la humanidad, el tiempo que se agotaba. Necesitaba hacer algo. Pero, ¿cómo? ¿Cómo transmitir algo tan inmenso a un mundo que ya no quería escuchar? ¿Cómo explicar la urgencia de la conversión a personas que vivían distraídas, demasiado ocupadas para pensar en el destino de sus almas? Estas preguntas martillaban mi mente día y noche. Cuando finalmente tuve fuerzas para regresar a la iglesia, lo percibí todo con nuevos ojos. Caminé por los pasillos como si fuera la primera vez, observando a los fieles, las imágenes sagradas, el altar en el que tantas veces celebré la Eucaristía. Pero ahora todo parecía diferente. Cuando subí al púlpito para mi primera misa después de la experiencia, mi voz tembló, no por miedo, sino por el peso de la misión que cargaba. Necesitaba decir la verdad. Necesitaba advertir a aquellos que aún tenían tiempo para cambiar. Así, ese día, mi sermón fue diferente a todos los que había dado antes. Hablé sobre la urgencia de la fe, sobre cómo vivimos como si tuviéramos todo el tiempo del mundo, sin darnos cuenta de que se está acabando. Dije que lo peor que le puede pasar a un ser humano no es rechazar a Dios abiertamente, sino simplemente olvidarlo. Algunas personas escucharon atentamente, otras desviaron la mirada, incómodas. Pero lo que más me sorprendió fueron aquellos que me buscaron después de la misa. Personas que nunca antes se habían confesado, otras que cargaban dudas y miedos, pero que, de repente, sintieron un llamado dentro de sí. En ese momento comprendí. Mi misión no era convencer a todos. Era hablar a aquellos que aún podían ser despertados. Pero no todos querían escuchar. Empecé a notar miradas desconfiadas, sacerdotes que evitaban conversar conmigo. Personas que antes me admiraban, ahora me miraban como si estuviera exagerando. Algunos decían que mi tono había cambiado, que hablaba como alguien desesperado. Y, en el fondo, era verdad, porque ahora sabía lo que estaba en juego. Había visto el dolor de Cristo y ya no podía vivir como si nada hubiera pasado. No importaba cuántos me llamaran radical, sabía que debía continuar. Al principio, pensé que mi experiencia cambiaría todo rápidamente, que al compartir lo que había visto, la gente despertaría, comprendería la urgencia y buscaría a Dios con todo su corazón. Pero la realidad fue muy diferente. Algunas personas realmente escucharon, otras se emocionaron y buscaron la confesión, pero la mayoría se mantuvo inalterada. Vi en los ojos de muchos la resistencia, el desagrado, la negativa a aceptar que algo mayor estaba sucediendo. Para algunos, mi mensaje era simplemente un exceso religioso. Para otros, un intento de asustar a los fieles. Lo que más me dolió no fue el escepticismo de quienes ya se habían alejado de la fe, sino la apatía dentro de la propia iglesia.
Sacerdotes, a quienes consideraba hermanos en la misión, evitaban conversar conmigo. Algunos decían que debía ser más moderado, que hablar sobre la urgencia de la conversión podía alejar a las personas en lugar de acercarlas a Dios. Entendía su miedo. Vivimos tiempos en los que todo debe ser suave, en los que nadie quiere oír sobre sacrificio, arrepentimiento y juicio. Pero no podía ignorar lo que había visto. En las misas, empecé a notar que algunas personas ya no venían. Otras, al verme, desviaban la mirada como si mi presencia las incomodara. No las juzgaba, pues sabía que lo que decía confrontaba algo muy profundo en ellas. Muchas no estaban listas para escuchar, y algunas tal vez nunca lo estarían. Pero eso no significaba que debía detenerme. Cristo no me mostró todo aquello para guardármelo solo para mí. Mi misión no era consolar a los que querían permanecer en la ceguera, sino alcanzar a aquellos que aún tenían la oportunidad de despertar. Fue entonces cuando decidí salir de los límites de la parroquia. Si los bancos de la iglesia estaban fríos y vacíos, yo buscaría a quienes jamás entrarían por su propia cuenta. Empecé a visitar hospitales, prisiones, barrios olvidados. Hablé con personas al borde del suicidio, con jóvenes sumidos en adicciones, con padres que lo habían perdido todo y que ya no veían sentido a la vida. Para mi sorpresa, fue en esos lugares donde encontré los corazones más abiertos. Gente que lo había perdido todo estaba más dispuesta a escuchar que aquellos que lo tenían todo, pero estaban espiritualmente vacíos. Esa constatación fue, a la vez, esperanzadora y dolorosa. Mientras una parte del mundo aún tenía sed de verdad, otra permanecía sumida en distracciones, caminando hacia la ruina sin darse cuenta. Pero yo ya había tomado mi decisión. Hablaría a quien quisiera escuchar sin importar cuántos se negaran a oír. Incluso si tan solo se salvaba un alma, mi misión habría valido la pena. En una noche fría, después de una visita al hospital para atender a un enfermo terminal, decidí caminar un poco antes de regresar a la parroquia. Mi corazón estaba pesado. La sensación de urgencia crecía dentro de mí cada día, pero aún sentía que mi misión era limitada, que no estaba haciendo lo suficiente. Las calles estaban casi vacías, iluminadas únicamente por la luz amarilla de los faroles. Fue entonces cuando vi a un hombre sentado en la acera, abrazando sus propias rodillas, murmurando algo que no pude entender. Había algo en él que me hizo detenerme. Me acerqué con cautela. Su rostro estaba cubierto por una mezcla de suciedad y lágrimas secas. Su mirada era vacía, pero cargaba un peso que conocía bien, el peso de alguien que ya se había rendido. Antes de que pudiera decir algo, levantó la vista hacia mí y murmuró: «Ya no hay esperanza para mí, Padre». Su voz era baja, casi un susurro, pero llevaba un dolor tan profundo que sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Ya había oído esas palabras antes, pero esta vez algo en mi interior me dijo que ese momento era diferente. Me senté a su lado en la acera, ignorando el frío y el desasosiego. Permanecí en silencio durante algunos instantes, esperando que se sintiera lo suficientemente cómodo para hablar. Luego, empezó a contarme su historia. Había perdido todo: familia, dignidad, fe. Había cometido errores graves y se consideraba indigno incluso de pedir perdón a Dios. Sus ojos estaban hundidos, cansados, como si ya no esperaran nada de la vida. Cuando terminó de hablar, esperó que dijera algo, tal vez esperando un juicio, una reprimenda, pero lo único que hice fue tomar un profundo aliento y compartir lo que había visto. Hablé sobre el dolor en la mirada de Cristo, sobre la tristeza que Él siente al ver a sus hijos alejarse. Relaté la visión que tuve de la humanidad, de cómo las personas se estaban perdiendo sin darse cuenta, pero sobre todo hablé sobre el amor de Dios, sobre cómo aún había tiempo, aún había una oportunidad. El infierno no es solo para aquellos que odian a Dios, sino para quienes se rinden a Él, dije.
Y entonces vi un cambio en la mirada de aquel hombre. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro y por primera vez vi en él algo distinto: esperanza. Esa noche algo sucedió. No fue un milagro visible, ni una transformación instantánea y grandiosa, sino que se plantó una semilla. Aquel hombre, que antes creía estar perdido, encontró fuerzas para volver a levantar la cabeza. Antes de despedirnos, me pidió que rezara por él. Allí, en medio de la acera, con el viento cortante a nuestro alrededor, nos tomamos de las manos y rezamos. Cuando nos despedimos, aún llevaba su dolor, pero algo había cambiado. Supe que mi misión no era transformar el mundo entero de una vez, sino alcanzar a aquellos que aún podían ser salvados. Y, esa noche, al menos un alma dio un paso más cerca de Dios. A partir de esa noche, comprendí que mi misión no solo sería difícil, sino solitaria. Lo que predicaba incomodaba. No porque fuera agresivo o impositivo, sino porque sacaba a la luz verdades que muchos preferían ignorar. Poco a poco, empecé a notar miradas desviadas dentro de la misma iglesia. Fieles que antes me saludaban con alegría, ahora me evitaban. Algunos sacerdotes comenzaron a tratarme con cierto desdén, como si mi experiencia me hubiera convertido en una persona peligrosa. «Estás exagerando, Gabriel. La gente necesita consuelo, no miedo», me dijo una vez un sacerdote compañero. No era miedo lo que quería transmitir, era una advertencia. El tiempo se estaba acabando, y lo sabía con una certeza que no podía explicar. Pero, para muchos, hablar sobre la urgencia de la conversión era algo que perturbaba demasiado la rutina confortable en la que vivían. Vi a personas que asistían a la iglesia desde hacía años inquietarse profundamente con mis sermones, no porque fueran ateos o incrédulos, sino porque mi mensaje exigía un cambio, y el cambio asusta. Es más fácil vivir en la ilusión de que tenemos todo el tiempo del mundo. Empecé a ser visto como alguien radical. Algunos comenzaron a cuestionar mi cordura. Otros decían que mi experiencia no era más que una alucinación provocada por el trauma. Hubo quienes sugirieron que debería buscar ayuda médica, pero yo conocía la verdad, sabía lo que había visto y sabía que Cristo no me había devuelto para agradar a nadie. Aún así, la soledad pesaba. El ser humano tiene la necesidad de pertenecer, de ser aceptado, y verme apartado por aquellos que antes me consideraban un amigo fue una carga difícil de soportar. Pero cada vez que la duda intentaba infiltrarse, recordaba la mirada de Cristo. Aquella inmensa tristeza, ese dolor silencioso por una humanidad que se alejaba de él día tras día. Y entonces me ponía de pie de nuevo. Podría soportar el rechazo, podría soportar la desconfianza. Si mi misión era hablar a aquellos que aún podían ser salvados, lo haría, aunque mi voz se volviera cada vez más solitaria. Fue entonces cuando comprendí que mi lucha no era contra escépticos ni contra quienes me rechazaban. Mi lucha era contra la indiferencia, contra el letargo espiritual, contra esa falsa sensación de que siempre hay más tiempo. El dolor que sentía por ser desacreditado no era nada comparado con el dolor de ver almas perdiéndose, caminando hacia la eternidad sin darse cuenta de la oportunidad que aún tenían. A pesar de la resistencia que enfrentaba, empecé a notar algo sutil sucediendo a mi alrededor. Aunque muchos rechazaban mi mensaje, algunas personas me buscaban en secreto. Eran fieles que siempre habían estado en la iglesia, pero que cargaban dudas que nunca se habían atrevido a admitir. Otros eran escépticos, que jamás habían creído de verdad, pero que, por alguna razón, sentían algo distinto al escuchar mis palabras. Un hombre, que durante años había asistido a las misas por costumbre, me dijo que, por primera vez, comenzó a sentir que su fe necesitaba ser más que una rutina vacía. Las confesiones aumentaron.
Personas que no se acercaban al sacramento desde hacía décadas, ahora se arrodillaban ante el altar, algunas llorando, otras en silencio, pero todas cargando un peso que parecía finalmente entregarse a Dios. Había un sentimiento de urgencia en algunos ojos, como si algo en su interior finalmente hubiera despertado. Comprendía perfectamente ese sentimiento. Yo mismo lo había sentido cuando vi la humanidad a través de los ojos de Cristo. No era pavor, sino una conciencia intensa de que el tiempo era precioso y que el alma ya no podía esperar. Sin embargo, esas pequeñas señales de cambio no significaban que mi camino se hiciera más fácil. Al contrario, la resistencia a mis palabras también crecía. Algunas personas comenzaron a difundir que estaba exagerando, que mi predicación se había vuelto demasiado pesada. Escuché comentarios sobre cómo mi tono parecía alarmista, como si mi única intención fuera asustar. En algunas ocasiones fui reprendido por miembros de la propia iglesia que me aconsejaban tener más cuidado para no alejar a los fieles. Pero ¿qué límites eran esos? ¿Cómo podría quedarme callado sabiendo la urgencia que se me había mostrado? Mi corazón estaba apesadumbrado, pero sabía que Cristo también había enfrentado rechazo, desprecio y desconfianza. La verdad siempre incomoda a quienes se han acomodado en la ilusión. Sabía que la oposición solo aumentaría. Pero también sabía que, mientras hubiera una sola alma dispuesta a escuchar, no me detendría. No podía hacerlo. El tiempo corría y yo estaba absolutamente seguro de ello. Cristo me mostró la verdad y jamás volvería a cerrar los ojos ante ella. A estas alturas ya había aceptado que mi misión nunca sería fácil. No buscaba aprobación, ni esperaba que todos creyeran en mí. Mi única preocupación era cumplir el llamado que Cristo me había dado. Pero, a medida que pasaba el tiempo, una nueva inquietud crecía dentro de mí. Algo me decía que el tiempo era aún más corto de lo que imaginaba. No era solo una sensación, era una convicción profunda, casi como si una voz silenciosa en mi interior repitiera: «Habla mientras aún hay tiempo». Empecé a notar cosas que antes ignoraba. Gente que antes se burlaba de la fe, ahora mostraba un desagrado silencioso, como si, en el fondo, temieran que todo aquello fuera verdad. El mundo parecía acelerarse cada vez más, como si todos corrieran sin saber exactamente hacia dónde. Cada vez más personas se sentían vacías, angustiadas, como si algo en su interior estuviera gritando por auxilio. Yo sabía lo que era. Sus almas aún clamaban a Dios, pero el ruido del mundo las hacía creer que ese clamor no era más que una inquietud sin sentido. Entonces un día, mientras rezaba solo en la capilla de la parroquia, sentí esa presencia de nuevo. No como antes, cuando estuve ante Cristo, sino de una forma sutil e inconfundible. Una paz profunda me invadió y en mi corazón surgió una certeza. Mi misión no era convertir a multitudes, ni convencer a quienes se habían cerrado completamente. Mi misión era sembrar semillas, alcanzar a aquellos que aún podían despertar, y sobre todo, advertir que el tiempo se está acabando. En ese instante, comprendí que quizá un día mi voz quedaría silenciada, que tal vez llegaría el momento en que ya no pudiera hablar, pero mientras hubiera aliento en mí, no me callaría. Continuaría predicando, advirtiendo, llamando a quienes aún tuvieran oídos para escuchar. La mirada de Cristo seguía grabada en mí y jamás podría olvidar el dolor que vi en ella. Él aún espera, aún hay tiempo. ¿Pero por cuánto? Esa era la pregunta que nadie quería responder. Y ahora te pregunto a ti que lees este testimonio. ¿Estás escuchando el llamado? ¿Sientes esa inquietud en tu interior? ¿Esa sensación de que algo es distinto? El tiempo se agota y la elección siempre será nuestra. No esperes para buscar a Dios hasta que sea demasiado tarde. Búscalo ahora, mientras aún hay tiempo. ¿Crees que Dios
puede despertarnos de esta manera. ¿Has tenido alguna experiencia similar? Comparte en los comentarios. Y si esta historia te conmovió, difunde este mensaje a quienes necesiten escucharlo. Que Dios nos ilumine a todos.